Muy bien, sean todos bienvenidos. En este video vamos a estar trabajando el ejemplo 3.23 del libro de Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Para este ejercicio lo primero que vamos a hacer sería identificar los datos que nos están dando. Primeramente nos damos cuenta de los datos escritos que serían las abscisas, las distancias de los puntos de intersección y los vamos a ir ubicando poco a poco. Como primer consejo me gustaría decir que es importante que esto lo vayamos haciendo en un cuaderno, una recomendación personal y que sé que les va a servir mucho. Y también que vayan identificando datos escritos y datos visuales. En este caso, los datos escritos son los que tenemos acá y por ejemplo nos dice abscisa del PC1 y del PC1'. Aquí tenemos ubicado lo que es PC, sencillamente significa punto de inicio de curva. Entonces, principio de curva, perdón. Entonces, vamos a identificarlos rápidamente, ya los tenemos ubicados. Tenemos la distancia del punto de intersección 1 al punto de intersección 2. En este caso, este es nuestro punto de intersección 1, este es nuestro punto de intersección 2. Para ubicar estos datos debemos darnos cuenta, por ejemplo, de que tenemos otros puntos de intersección 1 y punto de intersección 2, pero en este caso son prima, entonces ahí no va, sencillamente, porque debemos hacer también la ubicación de los datos de una manera muy correcta, porque si nos equivocamos en eso ya estamos tirando el ejercicio. Bien, tenemos el radio de la curva 1, que sería esto que tenemos acá, esta distancia, sería el radio de la curva 1. Y tenemos también la tangente de la curva 2. En este caso, la curva 2 es esta grande que tenemos acá y por lo tanto sería esta tangente grande que tenemos acá también. Sería hasta acá. Muy bien. Ya teniendo ubicados esos datos, procedemos a lo que sería nuestro primer trabajo. En este caso vamos a estar yendo desde el PC que nos dan inicialmente, PC1, la abscisa que nos dan, hasta el punto de final de la curva, principio de la tangente final. Y en este caso sería, este punto sería nuestro punto clave. Hasta aquí es donde vamos a llegar y donde vamos a hacer el empalme. Bien, entonces para esto nosotros vamos a estar trabajando por la vía A primeramente. Entonces, identificamos que vamos a trabajar por la vía A, identificamos el punto donde vamos a hacer el empalme. El empalme sencillamente es igualar las distancias que estamos recorriendo por ambas vías para llegar al mismo punto. Y de esta manera pues ya vamos a trabajar lo que sería el punto A y la vía A. En este caso vamos a identificar que tenemos la abscisa del PC1 más la longitud de la curva 1 más la entretangencia más la longitud de la curva 2 para llegar a este punto. Serían estas distancias que las vamos a estar trabajando y lo primero que hacemos, bien, identificamos abscisa del PC1, kilómetro 2 más 920, ya lo tenemos ubicado. Luego vamos a ubicar lo que sería la longitud de la curva 1. Para eso vamos a hacer uso del radio que nos lo dan inicialmente en los datos. Vamos a hacer uso de la deflexión y eso es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Vamos a estar buscando la deflexión. Yo les había comentado que teníamos que ver también lo que serían los datos visuales. Para una mejor explicación, yo ubiqué acá lo que serían esos datos visuales y por ejemplo nos dicen que tenemos un rumbo que es 33 grados 20 minutos noreste, recordando que el rumbo se ubica desde el norte o desde el sur, dependiendo de lo que nos digan, hacia el este o hacia el oeste. En este caso nos dicen que hacia el este. Aquí también nos dicen que hacia el este y aquí también nos dicen que hacia el este. Estaríamos ubicando siempre hacia esta parte y nos dicen que tenemos uno que es noreste, otro que es sureste y bueno, y ahí los vamos a estar ubicando. Entonces, primero el de 33 tenemos que es noreste. En ese caso va desde el norte hacia el este. Ese es el que tenemos ubicado de 33. Y tenemos el de 56 grados 40 minutos que va desde el sur hacia el este. Sur hacia el este. Eso es lo que hicimos. Una vez que hemos ubicado esto, nos podemos dar cuenta fácilmente de que tenemos acá un ángulo de 180 grados menos estos dos que acabamos de ubicar, nos va a dar la deflexión esta que necesitamos acá. Fácilmente lo podemos ver, pero para eso debemos hacer una ubicación muy correcta de los datos. Esos datos que siempre que nos están dando, siempre hay que tratar de ubicarlos y de ver qué es lo que nos pueden ayudar. Bien, entonces, una vez que hemos ubicado ese 180 grados, empezamos a restar los azimut que nos dan para obtener un resultado de la deflexión de 90 grados hacia la derecha. Eso es justamente lo que tenemos acá.
Quiero decir algo muy importante también, que es que esta norte no la podemos ubicar nosotros. En este caso el ejercicio no la da, pero no la podemos ubicar nosotros siempre hacia arriba. Si nos la dan en número, por ejemplo, que nos digan 50 grados, nosotros lo que debemos hacer es con un transportador ubicar esos 50 grados desde la vía que nos digan. No necesariamente va a ser siempre hacia arriba. Mucho cuidado con eso. Les recomiendo buscar ejercicios que tengan eso para que identifiquen cuál es el problema. Bien, ya hemos ubicado entonces la deflexión. Ya tenemos que la deflexión es de 90 grados y continuamos. Continuando con eso, ya ubicamos la deflexión y hallamos la longitud de la curva. Esto sencillamente es aplicar fórmula. Esta parte no tiene nada del otro mundo, es sencillamente aplicar la fórmula. Bien, con eso ya tenemos aquí lo que sería nuestra longitud de curva. Aquí también aplicamos lo del radio de 40 que nos lo daban inicialmente. Bien, ahora vamos a estar trabajando lo que sería la entretangencia. La entretangencia va desde el punto PT1 hasta el PC2, esto que tenemos acá. Y tenemos una distancia que conocemos de 200 metros que va desde el punto de intersección 1 hasta el punto de intersección 2. Como es de 200 metros, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si yo a esos 200 metros le resto esta tangente y esta tangente, es decir, la tangente 1 y la tangente 2, yo estaría obteniendo la entretangencia. Y eso es justamente lo que hacemos acá. Tenemos la tangente de 200 metros, la longitud de 200 metros, perdón. Tenemos la tangente de 40. En este caso nos dicen que la tangente es de 40 y es igual al radio de la primera curva, pero lo podemos confirmar también con la fórmula. Yo por acá les dejé la fórmula, esta fórmula que tenemos acá, la pueden utilizar para confirmar que la tangente es igual al radio. Tienen un radio de 40, tienen la deflexión de 90, sencillamente reemplacen y obtienen la tangente. Les va a dar 40 por si a alguien le surge la duda. Y tenemos la tangente 2, pero la tangente 2 también es un dato que nos dan acá. Y una vez que hacemos esa resta, obtenemos que nuestra entretangencia es igual a 60 metros. Fácilmente podemos trabajar cuando hemos identificado los datos. Por eso les digo que es importante que identifiquemos rápidamente qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Muy bien. Luego vamos a estar trabajando lo que sería la longitud de la curva 2. Y para eso vamos a necesitar la deflexión número 2. Y volvemos a lo que tenemos acá. En este caso hacemos lo mismo. Ubicamos este rumbo que tenemos acá, que es de 62 noreste. Justamente aquí lo tenemos noreste. Ubicamos este rumbo también, que debido a que son paralelas las vías, podemos ubicarlo aquí tal y como lo habíamos ubicado aquí arriba. Eso es importante que lo veamos también. Y decimos lo mismo, 180 menos 56 grados 40 minutos menos 62 grados 40 minutos me da igual a una deflexión de 60 grados 40 minutos hacia la izquierda. Ya con eso estaría ubicando mi segunda deflexión. Y sencillamente la voy a necesitar acá para despejar el radio. ¿Por qué? Porque la fórmula me implica utilizar el radio y yo no tengo el radio de la curva 2. Pero como conozco la tangente y conozco la deflexión, yo puedo hallar el radio. Y me da que el radio es de 170. Una vez que tengo el radio, sencillamente reemplazo en la fórmula de acá arriba. Sencillamente reemplazo acá. Y teniéndolo ahí, ya yo tengo mi longitud de curva 2. Bien, con eso ya hemos llegado hasta acá. Hicimos la abscisa de acá, la abscisa del PC1 más la longitud de la curva 1 más la entretangencia más la longitud de la curva 2 y nos ubicamos ya en el punto clave. Muy bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a sumar y vamos a obtener lo que sería la abscisa del punto de inicio de la tangente o lo que sería nuestro punto final de la curva. Y en este caso es nuestro punto clave. En este caso es nuestro punto clave porque ahí es donde vamos a hacer el empalme. Muy bien. Entonces ya vamos a continuar lo que sería trabajar la vía B. Vuelvo y les digo, lo más recomendable es trabajarlo por separado tal y como lo estamos haciendo acá. Bien. Luego entonces vamos a estar trabajando la vía B y vamos a empezar a hacer lo mismo. Vamos a identificar el proceso que vamos a hacer, que es, tenemos la abscisa del PC1', que es justamente este que tenemos acá de kilómetro 2 más 890, más la longitud de la curva 1', más la entretangencia, más la longitud de la curva 2'.
Bien, hacemos lo mismo, hallar la longitud de la curva 1. Muy bien. Para este caso utilizamos la misma deflexión debido a que las vías son paralelas. Todos los datos son importantes. En este caso, algo tan sencillo como que la vía es paralela nos ha estado simplificando la vida bastante y nos va a seguir ayudando mucho. Muy bien, aplicamos el tema del radio. Necesitamos hallar también el radio porque necesitamos conocer la deflexión y el radio para hallar la longitud de la curva. En este caso, conocemos lo siguiente. Conocemos que el radio de la curva 1 es igual a 40. Conocemos que todo esto es el radio de la curva 2 y conocemos que la separación de estas dos vías es de 40. Debido a que son paralelas, nuevamente lo digo, podemos identificar que sería 40 más 40 sería el radio de la curva 1'. Y justamente eso es lo que hacemos acá. E igualmente decimos que esto es igual a la tangente 1', que nuevamente les digo que con esta fórmula lo podríamos comprobar. Bien, aplicamos y con eso, aplicando la fórmula, con esto ya tenemos que es la longitud de curva es igual a 125.664 metros. Ya estamos ubicados lo que sería en este punto. Ya tenemos la abscisa hasta este punto. Ahora necesitamos hallar la entretangencia que va desde el desde el PT1, perdón, hasta el PC2'. Necesitamos hallar esta entretangencia. Bien, para hallar esa entretangencia nosotros debemos hacer lo mismo que hicimos abajo. Identificamos la distancia desde el punto de intersección 1 hasta el punto de intersección 2 y restamos las tangentes. Para este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar esa distancia. En este caso tenemos lo que sería la tangente 1, tenemos la tangente 2 y tenemos toda la distancia. Pero toda la distancia tenemos un problema y es que no conocemos ese dato. Conocemos apenas esto que estoy señalando acá. Conocemos apenas, perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Conocemos apenas el dato desde el punto de intersección 1 al punto de intersección 2, pero de la parte de abajo. En este caso necesito que rápidamente lo veamos. Tenemos para completar esta parte, necesitamos completarla. Necesitamos completar este pedacito y necesitamos completar este pedacito acá, que sería la distancia X. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, que hemos identificado estas distancias, vamos a tratar de resolver ciertos problemas que nos ayuden a obtener estas distancias. Ciertos problemas que vamos a estar trabajando con ángulos, con triángulos que necesitamos ver. Y en este caso lo primero que necesitamos ver es que las vías son paralelas y que conocemos la distancia. Entonces aquí conocemos que es de 20. Y quiero que vayamos justamente a esta parte acá, donde tenemos ubicado ese 20 más los 200 totales que ya nos daban inicialmente, más la distancia X. Pero la distancia X es de 22 y ya voy a explicar por qué. Esta relación de triángulo nosotros la podemos hacer, ¿por qué? Porque conocemos el ángulo de deflexión. Nuestro ángulo de deflexión es de 60 grados 40 minutos. Eso lo habíamos hallado anteriormente. Y conocemos también el ángulo, el cateto opuesto, perdón. Conociendo el cateto opuesto, nosotros podemos hallar la hipotenusa y podemos hallar también el cateto adyacente. El cateto opuesto sencillamente es la distancia que tenemos entre vías, debido a que son paralelas. Muy bien, aplicando eso, nosotros decimos que la tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Justamente eso es lo que tenemos acá, opuesto y adyacente. Y despejamos a X y obtenemos los 22 que ya conocíamos, que ya habíamos visto. Teniendo esos 22 ya yo conozco toda la distancia. ¿Por qué? Porque ya yo tengo la distancia desde este extremo, que sería el punto de intersección 1, hasta el punto de intersección 2'. Toda esta sería mi distancia, toda esta. Muy bien. Luego resto lo que sería la primera tangente, que es de 80 metros, que lo habíamos dicho anteriormente acá, que era la tangente 1 y que lo podíamos comprobar. Bien, teniendo la tangente 1, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hallar la tangente 2. ¿Por qué? Porque conocemos la tangente 2', vale recalcar. Bien, conocemos la tangente 2 que nos daban inicialmente, que era de 100 metros. Y si nosotros a esa tangente 2 le restamos lo que sería esta distancia y de la hipotenusa del triángulo, nosotros estaríamos hallando solo este tramo, solo esta tangente pequeña, que corresponde a la tangente de la curva 2',
y ya con eso estaríamos solucionando el problema. Justamente eso es lo que hacemos. Decimos que tenemos 100 metros menos la distancia y, y eso es lo que tenemos acá. Tangente 2 menos la distancia y. ¿Cuál es la distancia y? Aplicando la razón trigonométrica del seno, nosotros podemos decir seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Justamente lo que tenemos acá, opuesto igual a 40, hipotenusa igual a y, despejamos a y obtenemos que y es igual a 45. Listo, esa tangente pequeña es igual a 100 menos 45. De esa manera ya nosotros tenemos la tangente más corta, la más pequeña, de la longitud de la curva 2', y con eso ya hemos hallado la entretangencia. Listo. Una vez que hemos hallado la entretangencia, nosotros necesitamos proceder a hallar la longitud de la curva 2. Y justamente eso es lo que hacemos acá. Buscamos nuevamente la fórmula, hacemos lo mismo que hicimos con la curva 2 inicial, de la vía A inicialmente, y decimos que necesitamos hallar el radio. Para hallar el radio yo necesito la tangente 2'. Aquí la dejé indicada, pero aquí lo que hacemos es hacer el procedimiento para que me dé el 54. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí tenemos exactamente lo mismo, sencillamente 100 menos 45, y bueno, tenemos el dato y luego reemplazamos. Reemplazamos acá, reemplazamos la deflexión y obtenemos el radio. Y con el radio obtenemos lo que sería nuestra longitud de curva 2. Voy a borrar por acá para que nos quede solo el dato más importante. Longitud de curva 2. De esta manera hemos hallado lo que sería súper importante para nosotros, que sería la longitud de la curva 1, la entretangencia y la longitud de la curva 2. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos la suma. Tenemos que la abscisa del PT2 por la vía B es igual a kilómetro 2 más 890, el dato que nos daban inicialmente, más la longitud de la curva 1 de 125, más la longitud de la entretangencia, más la longitud de la curva 2 de 97. Luego entonces nuestra abscisa es igual a kilómetro 3 más 221. Y luego hacemos la ecuación de empalme. La ecuación de empalme les decía que sencillamente es una igualdad. Entonces esa igualdad es la vía A, la ubicamos primero debido a que la ecuación de empalme de la vía A en la vía B es lo que nos piden, y en este caso la vía A debe ir primero. Y decimos entonces kilómetro 3 más 223.788 de la vía A es igual al kilómetro 3 más 221.953 de la vía B que va adelante. En este caso estamos diciendo sencillamente que este punto está descrito por esas dos distancias en diferentes vías. Esto sencillamente lo que nos quiere decir es eso. Estamos llegando a un mismo punto por dos vías distintas y no necesariamente estamos diciendo que este número sea igual a este, sino sencillamente que describen el mismo punto y que cualquiera que llegue a leer un plano o algún dato importante que necesite puede darse cuenta de que ese punto está descrito de dos maneras. Bien, de esta manera estamos llegando al final del ejercicio. Recomendaciones. Estos ejercicios son muy visuales y hay que estar identificando muchas cosas. Es necesario hacer esto en un cuaderno. Es necesario aprender a anotar los datos. Estos datos en un ejercicio así explicado se ven fáciles, pero son muy confusos y se pierden mucho. Se pudieron dar cuenta de por lo menos las deflexiones. Nosotros las trabajamos y seguimos el procedimiento y luego volvemos y las necesitamos. Esos son datos que necesitamos anotar y subrayar. Un resaltador o algo que nos muestre dónde están. Me pasó en un examen que señalé mal una tangente y me tiré el ejercicio prácticamente solo por eso, por señalar mal la tangente. Yo necesitaba ese dato varias veces y sencillamente señalé el dato que no era y empecé a reemplazar mal. Entonces es importantísimo que nosotros empecemos a trabajar en un cuaderno para identificar este tipo de cosas. Es importante que trabajemos las vías por separado, es importante que identifiquemos los datos tanto por separados como juntos. Como se pueden dar cuenta, es como un juego. A veces por separado, a veces juntos. A veces utilizo el hecho de que son paralelas, a veces no me sirve para nada. A veces utilizo el hecho de que las deflexiones son iguales debido a que son paralelas, a veces no me sirven para nada. Entonces este tipo de consejos les puede servir mucho. Yo espero que sea de bendición el video, espero que les sirva mucho. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y tomen agüita, que les vaya bien. Gracias, gracias.